Víctor Ronquillo. Víctor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Víctor, pues decíamos el feminicidio, la violencia en contra de las mujeres, de las niñas, de los adolescentes, pues no es un problema nuevo, se visibiliza hoy más que nunca, pero se remonta hace cientos, si no es que miles de años. Pero, sin duda, ¿estarás de acuerdo, Víctor, en que en las últimas décadas este gravísimo problema, y sobre todo en México, se ha acrecentado y en parte debido a gobiernos corruptos, a empresarios que están coludidos con policías que a su vez están coludidos con el narco, es decir, una descomposición social, resultado de la corrupción y de la impunidad? Sí, sin duda, mira, yo creo que tendríamos que pensar en dónde comienza el horror. Y a mí me parece que el horror tiene un principio lamentable precisamente con este sistema mundo que de alguna manera nosotros mencionamos y relacionamos con lo que puede ser el neoliberalismo. Al final de cuentas, este modelo económico es también un modelo filosófico y un modelo de ver la vida. Y en este modelo, la vida, como diría el clásico José Alfredo Jiménez, no vale nada. Y obviamente también cuando nosotros encontramos las condiciones de vulnerabilidad de los niños y de las personas mayores, encontramos una sociedad enormemente degradada. Al final de cuentas, precisamente esos grupos vulnerables, las mujeres, los niños, los jóvenes, representan, si tú me lo permites, la condición de derechos humanos y de validez de su ser de las personas. Si estos eventos tan lamentables como los que han ocurrido recientemente nos dejan ver la condición en que se encuentra esta sociedad, tenemos un par de palabras para definirla: degradación social. Y el horror empezó hace muchos años, empezó en Ciudad Juárez. En 1999 publiqué un libro que se llamaba Las Muertas de Juárez. Perdón por la autocita, colegas, público, no es de ninguna manera. Hacía como tú, ¿no? Sí, pero precisamente ahí yo hablaba de algo que me parece fundamental. En el final del libro yo hablaba de cómo existe lamentablemente una realidad hoy en día, efecto de esa realidad que se vivió en Ciudad Juárez. En el libro yo hablaba de que lamentablemente esta realidad de la degradación social en Juárez, que provocada por el narcotráfico, por las realidades del narcomenudeo, como una erupción brutal y dolorosa del feminicidio, se iba a manifestar muchos años después en lo que iba a ser el país. Y hay un elemento que tenemos que traer a colación hoy en día y en este momento. No hay duda que la guerra del narco, y quien encabezó esa guerra del narco, generó terribles problemas de violencia. No, todo esto está ligado. Lo que está pasando con Genaro García Luna, detenido en Nueva York, la realidad que vivimos hoy en la Ciudad de México y en otras entidades donde se ha agudizado el problema de la violencia, es efecto de esos años. Sí, son estos efectos de pronto que llaman también colaterales, que alcanzan a otras esferas, que no solo veíamos, como bien lo mencionabas, en el caso de Ciudad Juárez. Yo recuerdo que hace aproximadamente 10, 11 años, cuando estaba en la universidad, se hablaba de esos temas porque era el centro en el que se focalizaba el tema. Sin embargo, hoy no es solo Ciudad Juárez, es el Estado de México, es Morelos, es Guanajuato, son todos los estados prácticamente que están viviendo esto, que están acabando con las mujeres, pero no solo con ellas, sino también con las niñas. Y si nos duele esta sociedad, también tendríamos que estar haciendo algo responsable la sociedad para mejorarlo, porque pues sí, está la delincuencia, pero nosotros, ¿qué papel asumimos ante esta situación? Sí, nos toca a los ciudadanos, ¿no? De alguna manera pronunciarnos, levantar la voz y tomar conciencia de lo que verdaderamente ocurre. Mira, por lo que sabemos de este caso lamentable de Fátima, que es indignante, que es muy doloroso, hay detrás una realidad brutal de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar. El año pasado, en la Ciudad de México, hubo 24.522 carpetas de investigación abiertas por violencia intrafamiliar. Hay un tema, y yo hace poco conversé con trabajadoras sociales, con psicólogas que están relacionadas, que forman parte del programa Lunas de la Secretaría de Mujeres. Este programa acompaña a las mujeres en esta realidad terrible de la violencia cotidiana. ¿Qué ocurre con la violencia doméstica en esta ciudad y en otras muchas ciudades del país? No sabemos bien a bien lo grave que se da. Hay situaciones de verdadero cautiverio, situaciones que pasan por la trata de personas, con fines de explotación sexual, situaciones de enorme violencia vinculadas con el narcomenudeo.
Todo esto es parte de una realidad que en ocasiones no tenemos la capacidad, los medios de mirar a fondo. Nos quedamos simplemente con el impacto, no contextualizamos estos hechos. Por eso me he atrevido a hablar hoy de este elemento de dónde comienza el horror, dónde comenzó el horror, y también de vincular este caso lamentable a la violencia doméstica. Es ahí, digamos, el feminicidio es en algunas ocasiones la consumación de esta realidad, su expresión más cruel, pero esta realidad se vive de manera cotidiana y la padecen en este país millones de mujeres. Millones de mujeres, Víctor. Hablamos de que es un problema añejo, un problema incluso cultural que se pasa de generación en generación a través del ejemplo. Y bueno, luego los ciudadanos esperamos que nuestras autoridades lo resuelvan de un momento a otro, de un día para otro. Nos indignamos al ver que siguen sucediendo estos crímenes tan terribles, y sobre esto pues es imposible resolverlo de un momento para otro, pero ¿consideras que las acciones que están tomando tanto el gobierno federal como el gobierno de la Ciudad de México van en buen camino para atenderlo, pues de fondo, no solo los síntomas, sino también la enfermedad? Mira, hay dos temas. Yo creo que hay una política pública que no se conoce mucho, pero que está ahí a ras de calle, que está en los barrios. Yo mencionaba las lunas. Es un trabajo realizado por la Secretaría de Mujeres, de acompañamiento, un acompañamiento puntual, incluso que se da con los ministerios públicos, abogadas que acompañan a las mujeres que han sido violentadas y que enfrentan con ellas esta terrible situación de los ministerios públicos. Y también hay otro elemento que me parece muy importante, hay un reconocimiento por parte del actual gobierno de que al final de cuentas tenemos que establecer un cambio cultural en relación a la violencia de género. Esto es muy importante y esto nos involucra a los ciudadanos. Tú lo mencionabas, no es un asunto de policías, es un asunto de transformación cultural. Y de alguna manera los hechos del viernes lamentables, ¿no? Estas protestas, bueno, en el fondo de todo, estas protestas son de rabia y de amor. Y la respuesta que se dio por parte del actual gobierno de la Ciudad de México fue una respuesta inteligente, razonable, sensible. No hubo represión, no. Hubo acompañamiento, hubo reflexión y hubo digámoslo así, esta petición de un cambio de fondo, de un cambio cultural. Víctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. No, muchas gracias y perdonen la emoción, pero así es este asunto de veras que indigna y hay que hablar de ello con emoción.